Presentamos el programa radial Mujer de Influencia. Mujer de Influencia, con un consejo singular de la palabra de Dios. Buenos días, queridas mujeres, ¿cómo se encuentran hoy? ¿Cómo va su día? ¿Cómo va su noche, su tarde, según el tiempo que escuches este audio? Y bueno, llego al consejo del día y deseo compartirle lo que Dios me ha compartido y me ha dicho. Y entiendo que necesitamos el consejo de la palabra para nuestra alma sedienta y hambrienta también, de la verdad de Dios, de consejos de Dios para nuestras vidas. El título de hoy es: sos una mujer constructora, por lo tanto, utiliza los mejores materiales para construir. Vamos a leer la palabra de Dios en 1 de Corintios, capítulo 3, versículos del 6 al 18. La verdad que cuando uno entiende la palabra y la puede leer, hay tantas cosas que Dios nos dice. Voy a tratar de ser sintética para que podamos desafiarnos a vernos con la lupa de la palabra de Dios y vernos como mujeres sembradoras y observar los materiales que utilizamos en esta colaboración con Dios en su obra. Vamos a leer la palabra. Dice: yo sembré, Apolos regó, pero Dios da el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, eché los cimientos y otros construyen sobre ellos, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre el fundamento, ya sea con oro, plata, piedras preciosas o con madera, heno y hojarasca, sus obras se mostrarán tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa, pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida y será salvo, pero como por quien pasa por el fuego. ¿No saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, háganse ignorantes para así llegar a ser sabios. Hasta aquí la lectura. Bueno, queridas mujeres, Pablo está hablando aquí del trabajo de los miembros del cuerpo de Jesús en el campo de trabajo que son las personas. Y da realmente unos principios en los cuales nosotras debemos mirarnos para entender que somos colaboradoras de Dios. ¿Por qué? Porque la obra Dios la puede hacer con cualquiera, porque no somos indispensables, pero sí somos llamados a servir. Y este servicio está relacionado con tu manera de mirar el cuerpo de Cristo, de mirar ese lugar de cultivo, de mirar esa comunidad a la cual vos pertenecés, a la iglesia de Jesús. Y cómo vos te manejás dentro de la iglesia de Jesús. El primer principio, dice Pablo, que cada uno va a tener una acción. Algunos podemos sembrar, otros podemos regar, pero ninguno del que siembra ni el que riega tiene poder para dar crecimiento, y que el crecimiento solo viene de Dios. Y hay un principio de humildad en el cual ahí se reconoce que solamente nosotros podemos hacer algo, pero el crecimiento solo lo da Dios. No es producto de nuestra acción el crecimiento de las personas, sino el producto de la acción de Dios en sus vidas, es la acción de la persona en dejar que Dios la trabaje, y también la acción de la persona en relación a la palabra de Dios y su obediencia al consejo que tal vez vos le podés dar a la persona. El crecimiento no lo determinás vos, el crecimiento lo da Dios. Aquella mujer que desea crecer, o aquel hijo que desea escuchar, o aquel esposo que desea entender de Dios. Tal vez que vos estás sembrando en la vida de tu esposo algo espiritual, o regando con tus actitudes, con tu manera de proceder como esposa,
O tal vez estás sembrando en la vida de tus hijos o estás regando. Pero solamente te voy a decir que algo que Dios puede hacer es el crecimiento. Y no depende de tu acción, no depende de vos, no depende de mí, depende de lo que Dios va a hacer en la persona y depende del corazón de la persona. Entonces el principio de esa humildad, de reconocer que estamos, dice Pablo en esta traducción, al mismo nivel y que todos somos parte de la obra de Dios, desde que nos levantamos, cuando te manejas en tu casa, en la relación que vos tengas y establezcas con tu esposo, con tus hijos, con tu familia extendida, en esa relación que vos establezcas en tu trabajo, con tus compañeros, con tus jefes, en ese cuchicheo de andar hablando tal vez detrás que a Dios no le agrada, o en esa actitud de mansedumbre en el trabajo, en esa actitud de reserva, en esa actitud de Señor, dame la sabiduría para manejarme bajo la presión. En esos lugares también vos estás sembrando. Yo estoy sembrando o estás regando. Y la verdad que es amplia la obra de Dios. Porque a veces nuestra mente va solamente a un edificio donde se congregan las personas o al ministerio que hacemos con un grupo de personas dentro de lo que es la comunidad, lo que es la iglesia en sí. Pero la obra de Dios estamos llamados a extenderla siempre, desde el momento que nos levantamos hasta el momento que nos acostamos. Tal vez que es más evidente verte en acción tal vez en un servicio dentro de una iglesia local, pero te quiero decir que nosotros somos iglesia, somos el templo de Dios y somos la iglesia de Dios moviéndose y llevando un olor fragante o no. Y Pablo aquí está diciendo que él es parte con Apolos, que reconoce a Dios que da el crecimiento, el que siembra y el que riega está en el mismo nivel. O sea, todas estas cosas son importantes que las entendamos para servir con libertad desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Nuestra vida es una vida de servicio. Como vos trates a la novia de Jesús, como vos trates a la novia de Jesús, hablo de las personas que ya tienen a Jesús en su corazón, que forman parte del cuerpo de Cristo, que forman parte de este cuerpo que va a ser, que se engloba en el nombre de la novia de Jesús. También así Dios está mirando tu siembra o tu riego. Como vos trates a tu esposo, a tus hijos, a personas que conocen al Señor, estás sembrando, estás regando, pero tenés que ver si tu siembra y tu regado es como Dios quiere que lo hagas, a la manera de Dios, a la forma de Dios y como Dios lo haría en esa persona. Nosotros debemos tener mucho temor en cómo nos conducimos ante el cuerpo de Cristo. Y después dice la palabra de Dios que en efecto nosotros somos colaboradores de Dios, al servicio de Dios. Estamos colaborando porque Dios nos convocó a un lugar, porque pertenecemos a un lugar y estamos al servicio de Dios. La pregunta aquí, el paréntesis es, ¿te estás sirviendo a vos misma o estás sirviendo a Dios? Si estás sirviendo a Dios, vas a estar sirviendo con las características de Dios en tu hablar, en tu manera de conducirte, en casa, afuera de casa. Es muy profunda la enseñanza, queridas mujeres, en el día de hoy. ¿Y sabes qué? Esa acción del crecimiento que da Dios se puede despertar por tu buena actitud o se puede cerrar porque nosotras somos, dice, las colaboradoras de Dios. ¿Qué quiere decir? Que lo más cercano de Dios a esas personas somos nosotras. Las personas ven a Dios por vos y por mí. Nosotras somos esa lupa que acercamos al Dios tan lejano para algunos y lo mostramos cercano y grande. ¿Cómo sos como colaboradora? ¿Regás? ¿Sembrás? Con tus actitudes, con tus palabras, ¿cómo tratas al cuerpo? Empezando desde casa, como siempre hablamos, especialmente a las mujeres que tenemos grupos pequeños. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Pablo estaba viendo que todo era de Dios y que ese campo de trabajo, ese lugar donde te conectás con las personas, donde vas a brindar un servicio, le pertenecen a Dios. Esa iglesia donde vos vas le pertenece a Dios y dice después, son el edificio de Dios. ¿Cómo estás tratando? ¿Cómo estás arreglando el edificio de Dios? ¿Cómo es tu vida en relación al edificio, a esas personas? La verdad, chicas, que para mí esto ha sido de desconstruir muchas cosas en mi cabeza. Según la gracia de Dios que me ha dado, yo como maestro constructor eché cimiento y otros construyen sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Debemos tener cuidado cómo construimos, dice el apóstol.
Entonces, el principio de la humildad, de reconocer que solamente Dios me convoca, el principio de entender cuál es mi lugar, que soy colaboradora, pero también el tercer principio es reconocer cómo estoy sembrando, cómo hago este trabajo que Dios me dio, cómo lo estamos llevando a cabo. Por eso es importante que nosotras siempre podamos en la palabra vernos, y nosotras, sea el cultivo como el sembrador o el regador, le pertenecemos a Dios y somos representantes de Dios, querida mujer. Desde que te levantás hasta que te acostás. Y dice Dios que Dios va a probar nuestras motivaciones de cómo llevamos adelante aquello que lo dijimos hacer para el nombre de Dios. Dice que si nuestra motivación era para la gloria de Dios, eso es oro, porque ninguna persona puede hacer algo para sí mismo y llevarse la gloria que le pertenece a Dios. Todas las cosas las podemos hacer para nosotras, para nuestro ego o para alcanzar a la persona y que conozca a Jesús como su Salvador. Las motivaciones correctas son el agradecimiento. Yo sirvo porque soy salva, porque Cristo pagó por mí en la cruz. ¿Qué le puedo dar a Dios con este tan grande amor? Es una actitud de amor, de gratitud. Pero si pensás que esto es porque vos lo podés hacer o porque te podés llevar el nombre, la gloria que le pertenece a Dios, es heno y hojarasca, lo que no sirve, lo que quema el fuego. Y dice que somos templo de Dios. Querida mujer, quiero decirte que nosotras somos representantes de Dios, no solamente en el servicio, sino todo el día, en todo lugar donde te estás moviendo, en tu casa, en el colectivo, cuando te subís, cuando te bajás, cómo tratás a las personas, qué decís cuando te subís al colectivo. Nosotros acá en Santo Tomé tenemos un problema con el puente carretero. Es complicado, a veces se retrasa. ¿Cómo es tu actitud? ¿Qué palabras decís? ¿Cómo actúas en tu trabajo? ¿Cómo actúas en la iglesia cuando estás en contacto con los miembros? ¿Cómo tratás a los miembros de la novia de Jesús? Y no hablo solamente del lugar donde vos haces servicio, hablo en sí de tu manera de ver la iglesia. Y la iglesia son las personas, todas las que tienen a Jesús en su corazón. ¿Cómo es tu corazón? ¿Cómo es el mío? A veces tenemos que orar para que Dios nos dé mayor gracia, mayor amor por ciertas personas, mayor compasión, mayor actitud de decir: yo puedo estar en ese lugar. Querida amiga, te animo. Si podés leer 1 Corintios capítulo 3, léelo. Este devocional es hermoso y quiero animarte a que vos tomes decisiones de gracia. Decisiones donde digan: Señor, todo lo que quiero hacer desde que me levanto hasta que me acuesto es por amor a vos. Y líbrame de que en mi corazón haya queja, ingratitud, que haya habladurías, que haya de sacarle el crédito o el valor a las personas con mis palabras y mis actitudes. Empezando desde casa, como siempre charlamos. Querida amiga, espero que esto te sea de ánimo para sentarte a charlar un rato con Dios, tomar unos mates, un café, hacerte un espacio, porque cuando vos veas al otro que le pertenece a Dios, desde que empezás hasta que te acostás, vos vas a ver tu vida y tu día va a cambiar. Pero también quiero decir, si estás pasando por algún momento difícil, en un momento que te está doliendo tu corazón, quiero decirte que le perteneces a Dios y que Él se ocupa de vos, que Él sabe lo que estás pasando y que sos templo de Él. Él vive en vos y su espíritu te va a ayudar, te va a guiar a tomar las mejores decisiones. Pero sentate con el dueño del universo y charla con él. Queridas amigas, que Dios las bendiga y que este tiempo sea un tiempo de gran reflexión y de decisiones importantes. Bendiciones. Mujer de Influencia fue una producción de FM Adonai 101.7 MHz. Por su atención, muchísimas gracias.